Tengan muy buenas tardes. Gracias nuevamente por estar presentes en la clase de resistencia de materiales, sección C, 22 de febrero. 22 de febrero. Entonces, desgraciadamente, seguimos en línea, ¿verdad? Ustedes recibieron ahí un mensaje por parte de la universidad que hasta el 14 de marzo tendremos de nuevo la opción de que ustedes puedan venir a recibir las clases presenciales. Entonces, ya que el COVID sigue haciendo de las suyas, infectando gente, hay que esperar un poco más. Ojalá que yo les dije que era teórico, y ustedes vinieran y se cumplió. Entonces, ojalá el 14 de marzo no sea el caso. Entonces, estamos ahí pendientes, ¿verdad? Con la venida de ustedes aquí, los que quieran venir, ¿verdad? No es obligatorio. Gracias a Dios está esta herramienta que nos permite solventar algunos problemas, salir del problema principal, ¿verdad? Que es el traspaso de información hacia ustedes de manera ordenada, ¿ya? Y darles el empujón para que, pues sí, sigan estudiando. Entonces, el día de ahora vamos a seguir viendo, vamos a hacer dos ejemplos por temperatura y carga, ¿sí? Y la segunda parte de la clase, si me alcanza el tiempo, vamos a explicar los comandos del DOS para el programa. Es otra manera de correrlo. Verán que es extremadamente sencillo, ¿verdad? Y le damos con todo. Voy a ver si el próximo jueves también con ustedes les hablo de el formato del archivo de salida de los programas. ¿Verdad? Como yo sé que una barra está en tensión o está en compresión, de verla solamente en el texto, aunque el programa les dibuja azul tensión y rojo compresión en las armaduras, ¿verdad? ¿Cómo voy a manejar yo eso? Si acaso ustedes, ¿verdad?, tienen problemas en correr los programas, ¿verdad?, pueden acercarse, escribirme, mire, puedo llegar mañana y yo les explico, así siempre con distanciamiento, y cómo funcionan, ¿verdad? Ya tienen una clase grabada, mañana va a haber, hoy voy a explicar otras cosas al final y el jueves va a haber otra, pero si aún así tienen problemas, traten de correr ustedes los programas porque lo van a seguir haciendo. Entonces salgan de duda de una vez por todas y acuérdense, vale la mitad de la nota, ¿verdad? Las tareas. Entonces vale la pena hacer un esfuerzo porque vale la mitad de la nota. Usted tiene las corridas y los ejercicios a manos hechos a mano y les pega, igual tienen la certeza de tener 5 puntos. Bastante. Entonces ahí pónganse las pilas con eso. Entonces seguimos con nuestra clase. Entonces decíamos, la clase anterior, ¿verdad? Recuerden que yo podía tener esfuerzos térmicos en las estructuras, ¿verdad?, que realmente eran inducidas por las mismas dilataciones. Entonces yo podía tener una dilatación o una contracción que viene dado por el coeficiente alfa de dilatación térmica en grados centígrados a la -1, por ejemplo. La longitud
original del miembro, y delta T es el cambio de temperatura. Entonces, si yo tenía, por ejemplo, en unidades, grados centígrados a la -1, da este alfa, la longitud en metro, por ejemplo, metros, y delta T en grados centígrados, mire, la dilatación o la contracción se me van a anular los grados centígrados y estará en términos de longitud. Entonces, esa dilatación o contracción va a depender, dijimos, si yo tengo un calentamiento o un enfriamiento del material. El problema estaba, recuerden, cuando yo aplicaba temperatura a estructuras que no podían desplazarse libremente, que era el caso particular de las estructuras estáticamente indeterminadas. Hicimos el ejemplo de la viga doblemente empotrada, ¿sí? Donde yo aplicaba un incremento de temperatura y mirábamos el principio de superposición que me ayudaba mucho a mí a vislumbrar el esfuerzo térmico que se provocaba, ¿verdad? Debido al efecto de la dilatación delta T, en el caso de un incremento de temperatura, y una deformación por carga, delta P, donde P entre A era el esfuerzo térmico. Entonces, recuerden que mirábamos el efecto de superposición. Entonces, liberaba el empotramiento derecho, pero con la condición que tenía que volver al punto original, ¿ya? Porque ese empotramiento perfecto, ahí la deformación al final, ¿verdad? es cero. Sin embargo, para que haya esfuerzo térmico, ¿verdad? Las deformaciones por temperatura tendrán que ser igual a las deformaciones por carga. Y esa carga es inducida por el efecto térmico. Ahí está el concepto, ¿verdad? No es lo mismo contracción por dilatación térmica que esfuerzos de compresión. No, son dos cosas distintas. Entonces no se vayan a confundir ahí. Alguien preguntaba, hizo la pregunta, la clase anterior, muy buena pregunta. Me decía por qué la barra no estaba en compresión si yo estaba cortando la barra cuando aplicábamos, hicimos el ejemplo también cuando un decremento de temperatura. Entonces, todo es entender que los esfuerzos P entre A que induce la temperatura son causados en efecto por una carga axial que se genera al interior de los elementos estructurales al tratar de expandirse los elementos, pero como no pueden, no están libres, tiene que generarse ese esfuerzo térmico. Entonces hoy vamos a hacer otros ejemplos para poder profundizar más aún en los conceptos. Dice, una barra de latón forma parte de una banda transportadora que conduce componentes a un horno. Inicialmente, cuando la temperatura es de 15 grados centígrados, existe una tolerancia u holgura de 0.25 milímetros entre el extremo de la barra y el interior de los armazones. Describa qué sucede cuando la temperatura se incrementa de 15 a 90 grados centígrados. Considere que las armazones son rígidas y que sus dimensiones no cambian cuando se eleva la temperatura. Entonces pueden ver ustedes ahí el esquema de esa armazón, un armazón y un material que es el latón en medio de esas armazones. Entonces yo tengo esas armazones que yo las voy a considerar rígidas, ¿verdad? En comparación con el latón, ¿ya?
Entonces, ese latón tiene un coeficiente de dilatación térmica de 20.5 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1, un modo de elasticidad de 110 gigapascales y les da un esfuerzo permisible del latón de 310 megapascales. Este es el límite elástico de proporcionalidad máximo que puede permitirme el latón en el rango elástico. Recuerdan la curva de esfuerzo de formación. Mire, y les dice a ustedes, ¿verdad? Esto está a 15 grados. Cuando está a 15 grados centígrados, hay una holgura o una brechita, un espacio ahí entre el latón y el armazón de 0.25 milímetros. Entonces ustedes se pueden imaginar aquí justamente esta brecha, este espacio que estoy haciendo aquí con las flechitas, espacio pequeñito de 0.25 milímetros. Entonces al calentarse el latón, lo voy a llevar, dice, a 90 grados centígrados. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? En el latón, ¿verdad? Ustedes pueden imaginar, todos han visto cuando van en su carro que se enciende un piloto cuando el motor empieza a calentar, va una lucecita roja por algún lado, o que ya no hay aceite, les pone ahí la figurita de que le tiene que ir a echar aceite a su carro. Funciona con el calentamiento global de alguna pieza del motor, calentamiento global del motor y local de una pieza, como por ejemplo de latón, que si se calienta, topa en un armazón y manda la señal de piloto, ¿verdad? En terminete o en rojito, para que usted se dé cuenta que se ha calentado su motor, por ejemplo. Entonces, esta aplicación es muy común. Dejar holguras para que cuando se dilate por temperatura ese elemento, como el latón, ¿verdad? Y tope el armazón, se enciendan los pilotos, las alertas. Entonces la pregunta es, mire, calentemos eso de 15 a 90 grados y dice, describa qué es lo que pasa. Hay una holgura entre la posición original del latón y el armazón de 0.25 milímetros. Entonces, ¿qué pasa? Si yo caliento el latón, lo caliento, delta T, sería los 75 grados centígrados, 90 menos 15. Primero tengo que averiguar si el latón topa al armazón. Es decir, si esa dilatación térmica que está sufriendo por incremento de temperatura es mayor que la holgura de 0.25 milímetros. Si eso es cierto, mire, si eso es cierto, puedo describir el siguiente fenómeno. La posición original del latón, la estoy dibujando aquí, ¿verdad? Está aquí, está. Hago de nuevo ese principio de superposición de efectos para poder entender el fenómeno más claramente. Entonces digo, el latón se deforma por temperatura, se dilata porque está incrementando la temperatura y tiene que regresar por esfuerzo térmico o por carga, una carga de compresión que se va a inducir al latón topar en el armazón. Entonces todos miran ahí, caliente el latón, topa en el armazón, si es que topa, pero al momento de topar se generará una fuerza de compresión que al generarse habrá una deformación delta P. Este delta T será
la dilatación alfa L delta T, y este delta P será la carga P que se induce por temperatura, P por L entre A. Si yo realizo la compatibilidad de formaciones, ¿verdad? La estática es muy sencilla. La estática simplemente son dos fuerzas P en izquierda y en sentido a la izquierda y a la derecha para poner el cuerpo en equilibrio, y me indica que la barra está en compresión. Si está en compresión, mire, usted tiene que, a partir de la punta de flecha donde termina una deformación que es la dilatación por temperatura, tiene que regresarse por carga P. Tiene que regresarse. Entonces, yo estoy aquí comprimiendo, ¿verdad? Estoy comprimiendo la barra por una carga P que se va a generar cuando tope por temperatura, después que haya superado la holgura. Entonces, yo no puedo poner una fuerza de tensión aquí porque estoy comprimiendo la barra, la estoy acortando en el diagrama de compatibilidad de deformación. Entonces quiere decir, mire, que la deformación por temperatura, o la dilatación, mejor dicho, por temperatura es mejor decirlo así, menos la deformación por carga P, es igual a los 0.25 milímetros de la holgura. Esto lo miran ahí. Delta T menos delta P es igual a los 0.25 milímetros que tenía originalmente la separación pequeña entre el latón y la armazón rígida. Esta restita es mi compatibilidad de deformación. Dicho esto, yo puedo sustituir ahora perfectamente el alfa L delta T, el P por L entre A por E, ¿ya? Igual a los 0.25 milímetros. Sustituyo los valores, ¿verdad?, que tengo del 20.5 por 10 a la menos 6 de alfa, 0.25 metros, la longitud original, el delta T de 90.15, ¿verdad? Y le resto la deformación PL entre AE. ¿Verdad? En este caso, he puesto P entre A como sigma. Y es igual a 2.5 por 10 a la menos 4 metros. Entonces, todas las unidades aquí las he puesto, ¿verdad?, en newton y metro. Si yo despejo, entonces sigma es igual a 59.3 megapascales en compresión. Este es un esfuerzo térmico. Entonces, diría yo aquí que 59.13 megapascales es mucho menor que 310 megapascales, el atón no va a fallar. Fíjese en las peculiaridades que tiene este problema. Pregunta, y es así como deben de estudiar ustedes esta materia. ¿Por qué la compatibilidad de deformaciones yo no le pongo aquí delta T más delta P? ¿Por qué la compatibilidad de deformaciones no digo, mire, la deformación por temperatura más la deformación por carga P es igual a 0.25? ¿Por qué no puedo sumar la dilatación y la deformación
por carga. ¿O podría hacerlo? A ver. Pregunta al público, sin pena. A ver, manos levantadas. No hay participación. ¿Podría yo sumar la temperatura, la dilatación por temperatura más la moción por carga igualar a la holgura? Si yo, pongan atención, estuviera diciendo esto, mire, tuviera que dibujar la compatibilidad así. Formación por temperatura más carga. Esto no es cierto porque esta deformación que yo estoy poniendo aquí va en contra de la compresión que tengo ahí abajo. Yo estoy alargando la barra si sumo las dos deformaciones. Y eso no existe en la estática. Ya espero que lo vean. O pregunta por qué la compatibilidad de formaciones no es delta P menos delta T. Ahí he puesto delta T menos delta P igual a 0.25. ¿Por qué no es delta P menos delta T? Siendo esta barra en compresión. Vamos a ver. Señor Melvin Orlando, ¿está presente? Señor Melvin, ¿estás ahí, Melvin? Bueno, ¿qué opina Melvin? Melvin Contreras, ¿por qué yo no puedo restar delta P menos delta T? ¿O lo puedo hacer? ¿Ver? Don Melvin, participación. Se perdió Melvin. ¿Ve la señorita Denise Yulisa? ¿Está presente? Si no sabe, no se pudiera.
delta P menos delta T. Fíjense que la pregunta es retadora. Gracias, gracias. Está bien su participación. Si yo digo esto y mantengo la barra de compresión, este es el punto original donde está el atón. Mire allá arriba, es este mismo punto. Digo, mire, por compresión sería delta P, ¿verdad? Y para que llegue a este punto, fíjense, tendría que dilatar la barra delta T. O sea que si yo primero dilato, como en este caso, dilato primero y después por carga, es más fácil verlo. Pero también puedo hacer, ¿verdad? Delta P primero, contrayéndolo, y delta T después alargándolo. A fuerza llego a lo mismo. O sea que no es posible plantearlo según la compatibilidad que yo estoy viendo en el dibujo. Dice que les estoy explicando justamente cómo deben de estudiar esta materia. ¿Ya? Lógicamente, lo más fácil, ¿verdad? Es primero dilatar el cuerpo y después ver lo que le pasa por carga. Entonces, me fijo también, mire, que la deformación, la dilatación alfa L delta T, cuando yo sustituyo los valores, tiene un valor de 3.8438 por 10 a la menos 4, que es mayor que la holgura de 2.5 por 10 a la menos 5 metros o 0.25 milímetros. Entonces, en efecto, cuando yo incremento el atón dijimos de 15 a 90 de 15 a 90, la dilatación es mayor que 0.25, entonces en efecto top, y el atón se va a comprimir. Lógica se va a comprimir. ¿Preguntas de este problema? ¿Preguntas? ¿Verdad? Cuando les voy a pedir que cuando les pregunte, al menos digan, mire, no tengo una respuesta, pero no se queden callados, porque es como cortar una comunicación, ¿verdad? Uno le está preguntando a alguien y que no diga nada no es correcto, ¿verdad? Pregunta sobre este problemita. Entonces, si no sabe, al menos diga, mire, no tengo claro ahorita y está bien, pero se le está preguntando, responda, por educación. Seguimos entonces, si no hay preguntas, con el segundo ejemplo. Un bloque rígido que tiene una masa de 5.000 kilogramos cuelga de 3 varillas simétricamente colocadas antes de colgar el bloque. Los extremos inferiores de las varillas, ¿verdad?, estaban al mismo nivel. Punto, dice aquí, antes de colgar el bloque, los extremos inferiores de las varillas estaban al mismo nivel. Determine la tensión en cada varilla después de suspender el bloque y de una elevación de temperatura de 40 grados centígrados. Entonces, mire, yo tengo un bloque pesadón ahí que pesa 5.000 kilogramos, o sea, por 981, tengo un peso de 49.050 newton.
Y ese bloque está suspendido de una barra de acero en los extremos y en la otra también. Yo tengo una barra de acero aquí y en medio una barra de bronce. Entonces la barra de bronce tiene un área de 900 milímetros al cuadrado, un módulo de 83 por 10 a la 9 newton metro cuadrado y un alfa de 18.9 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Y el acero 500 milímetros al cuadrado, 200 por 10 a la 9 newton sobre metro cuadrado y el alfa 11.7 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Resulta que ahora yo, además, les dice, mire, cuando no hay, ¿verdad? Antes de colocar el bloque, todas las varillas están al mismo nivel, dice el problema. Están aquí al mismo nivel. Vengo yo, coloco el bloque y además subo la temperatura 40 grados centígrados. O sea que este es el delta T. Ahora la cosa se complica, señores, porque tendré, además de una deformación inducida por este peso, mire, también habrá deformación inducida por temperatura. Es decir, tendré la combinación del esfuerzo térmico con el esfuerzo que induce la carga W. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago esto? Si usted quita, por ejemplo, quita el peso, ¿verdad? Quita el peso, ¿va? Como que esta fuera una placa, ¿verdad? Que no pesara mucho, pero siempre la incrementas, ¿verdad? Habrá ahí esfuerzos térmicos. Pero el punto aquí es cómo voy a yo combinar el efecto de carga por W y me va a generar deformaciones con el delta T. Entonces la cosa no es tan fácil. Punto uno, la estática. Entonces yo, si realizo un diagrama de cuerpo libre, me doy cuenta con una sumatoria de fuerzas en Y, FA le pongo la fuerza del acero y FB, ¿verdad? Bronce. La B de bronce y la A de acero. Que 2 veces la fuerza del acero más la fuerza del bronce es igual al peso. Es un sistema estructural simétrico, ¿verdad? FA será igual en los dos lados. Porque el bloque justamente lo estoy colocando el peso de gravedad del bloque justamente en el centro del sistema, que pasa también por la varilla de bronce. Si yo hiciera sumatoria de momentos, ¿verdad? Si yo supongo un L medios y un L medios, unas distancias ahí, igual yo no voy a salir de nada, ¿verdad? Aquí les he hecho una sumatoria de momentos. Entonces el sistema, por más que haga con estática, es indeterminado. Entonces, lo que yo realmente necesito, ¿verdad? Lo que yo realmente necesito es una ecuación que me relacione la fuerza del acero con la fuerza de bronce. Con esa ecuación adicional, yo podré simultanear con la ecuación de estática y podré resolver las fuerzas que se generan en el acero y en el bronce. Entonces, una vez yo he hecho la estática, me fijo aquí que yo las he puesto en tensión. Esas fuerzas FA y FB, según la estática, y también, ¿verdad? Las dos fuerzas del acero, las dos, y FB,
Las he colocado hacia arriba porque he hecho un diagrama de cuerpo libre del bloque rígido, de ese ladrillón que está ahí. Y estoy diciendo que las fuerzas en las varillas son tensión. Si es tensión, yo tengo que alargarlas en la compatibilidad de deformaciones a fuerza. Si no, estoy siendo incompatible. Me voy a la compatibilidad de deformaciones, mire, me voy a la compatibilidad de deformaciones y digo, este sería el nivel original cuando no he aplicado ni temperatura ni el bloque. Luego pongo el bloque y también aumento la temperatura. ¿Qué va a pasar? Tendré un nivel final que está puesto aquí abajo, siempre horizontal, ¿sí? Y tendré que la dilatación por temperatura, que es un alargamiento porque estoy incrementando la temperatura, no puede ser un acortamiento o una contracción, tiene que ser un alargamiento a partir de la posición de equilibrio. Y mire, aquí yo he sumado, puesto hacia abajo una deformación PA. Esta deformación PA, pongan atención y entiéndanlo bien de una vez, que yo he puesto atención, mire, tiene que ver con esta fuerza que yo le he puesto atención. La clave aquí, que esta fuerza que yo he puesto PA, esta deformación delta PA por alargamiento y tensión del acero, lo que estoy haciendo aquí es diciendo, pon atención, que el efecto combinado de lo que induce el peso W con el esfuerzo térmico asociado a la temperatura resultará en tensión. ¿Usted lo sabe? No, señor, no lo sabe, lo va a averiguar. Fíjese que usted mire el dibujo ahí, ¿verdad? Y imagínese que incrementa la temperatura en estos tres elementos, ¿sí? Eso va a tratar de expandirse, no va a poder por el bloque, pero al mismo tiempo usted está jalando hacia abajo por el peso W. Entonces es complicado. Entonces usted como ingeniero tiene que aplicar esta técnica que yo le estoy enseñando para averiguar cuáles son los esfuerzos en los materiales, que será la combinación, en este caso, de lo que le provoca el peso W con la temperatura, el esfuerzo térmico que le va a generar la temperatura. Entonces yo lo estoy poniendo a tensión. ¿Qué es lo que estoy poniendo aquí? Entonces si yo lo estoy poniendo a tensión, tengo que alargar ese esfuerzo, esa varilla, ¿verdad? Igual será para la de bronce, delta TB más delta PB, igual será para la de acero del otro lado. Entonces, como es un diagrama que tiene una simetría, ustedes miran, es simétrico, todo va igual, porque la estructura es simétrica. Es simétrica. Entonces concluyo, mire, la deformación o la dilatación por temperatura de ambos materiales, más la deformación que viene combinada por el peso W más lo que le está provocando la temperatura en alargamiento, y si es un alargamiento está en tensión, son iguales. O sea que delta TA más delta PA es igual a delta TB más delta PB. Realizo la carpintería, ¿verdad? Coloco alfa L delta T para cada material de ambos lados, según los datos, y P por L entre AE, ¿verdad? Para la deformación, ¿verdad? Que va a ser debida, repito, al peso W por la carga W y el efecto térmico que está produciendo la temperatura.
Se lo está agarrando este. Dicho esto, ¿verdad? Pongo ahí todo con unidades consistentes. En este caso ocupado Newton y metro. Y puedo relacionar ahora, mire, tengo una ecuación que dice 5 por 10 a la 9 veces la fuerza del acero menos 1.3387 por 10 a la menos 8 de la fuerza del bronce es igual a 5.22 por 10 a la menos 4. Esta ecuación B la simultaneo con la ecuación de la estática, la A, y voy a obtener, mire, una fuerza, ¿verdad? No me detengo en la carpintería como simultanear eso, de 37.09 kilonewton en tensión para la fuerza del acero, y la fuerza del bronce me da negativa en el análisis, menos 25.13 kilonewton. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza de bronce que yo supuse en tensión, en realidad está a compresión. El análisis me está diciendo a mí, mire, la asunción que usted hizo en un principio, en decir que la fuerza de bronce estaba en tensión, aquí la tiene usted, aquí la está alargando, mire. Y aquí también está en tensión, no es correcta, pero por eso no me tengo que asustar. Me da negativo, o ya sé que la fuerza de bronce está en compresión. Está en compresión. Aquí dice el signo negativo indica que la fuerza actúa en sentido contrario al supuesto. Es decir, que la varilla de bronce sufre compresión. Es decir, mire, si ahora ve la compatibilidad desde otra perspectiva con el problema ya resuelto, ¿qué es lo que realmente está pasando en ese sistema estructural? Lo que está pasando es lo siguiente: si la deformación por temperatura del acero más la deformación por efecto combinado del peso y el esfuerzo térmico es una suma en el acero, pero en el bronce la deformación por temperatura, ¿verdad?, es esta, pero se regresa por la deformación a compresión. Yo estoy comprimiendo aquí en la barra, la estoy comprimiendo, ¿sí? La dilato por temperatura, la dilato, pero la comprimo por el esfuerzo combinado de lo que le provoca el peso del bloque con el esfuerzo térmico, las dos. Entonces, delta B sería la compatibilidad, que la deformación por temperatura del bronce menos delta PB, que ya dije que es la suma de las dos en el acero. Si yo resuelvo ahora esa ecuación, ¿qué es lo que va a pasar? El término de FB me va a dar positivo. Positivo, que es compatible con el diagrama de compatibilidad de deformación. Los problemas yo los puedo dejar resueltos hasta aquí. Hasta aquí. Va, está bien. Pero yo les he puesto ahí la otra compatibilidad para que usted compruebe cuando esté estudiando lo que le estoy diciendo. ¿De qué otra manera me puedo dar cuenta que, verdad, eso está pasando? Es que la deformación por temperatura del bronce es mayor que la deformación por temperatura del acero más la deformación combinada de esfuerzo térmico y carga WP del acero. Entonces la barra de bronce se va a dilatar tanto que va a tener que comprimirse para llegar al mismo nivel horizontal de las otras dos varillas de acero. ¿Qué me da eso a mí? El análisis, señores. Yo no soy mago para ver qué es lo que pasa desde un principio ahí.
Si yo trato de ver cómo se deforma eso, ¿verdad? No es bueno, sino que ocupo la técnica para darme cuenta qué es lo que pasa a través de la compatibilidad de formaciones. Y supongo algo lo más lógico que yo pueda. Daniela, a ver si, dígame, con gusto. Marque la asistencia de una vez. Ya está habilitada. Puede marcar. Vaya, vaya. Entonces, ¿se ha entendido ahí qué es lo que he hecho? Otra, otra manera, otra manera de hacer este problema, y se lo recomiendo para estudiar, ponga atención, mire, otra manera es, eh, haga el problema sola, sin temperatura. O sea, el primer problema, sin temperatura, sin delta T, y solo póngale el peso, ¿va? Solo con el peso. Va a obtener una fuerza de acero, de bronce, ¿verdad? Debido solo al peso, sin temperatura. Y guarda esos resultados, ¿verdad? Número dos, solo o sin peso, ¿verdad? Solo delta T, solo temperatura, sin el peso, sin el peso. Le quita el peso y solo lo hace por esfuerzo térmico. Le va a dar otro FA, otro FB y otro FA. ¿Qué respuesta van a obtener? La que hemos obtenido hoy en clase, porque yo lo he hecho ya de una vez con el efecto combinado de los dos, que es posible. Entonces, para que ustedes entiendan a perfección este ejemplo, me lo hacen sin temperatura, solo por peso, dos, solo por temperatura, sin peso, y me suman las dos fuerzas de los dos análisis. Les va a dar, les va a dar 3709 en tensión y 25139 en compresión. ¿Va? Con lo que yo les estoy recomendando, usted va a entender a la perfección la compatibilidad de formaciones. Señores, no es fácil, no, de ninguna manera, ¿verdad? Y como les repito, y no me canso, esta materia es la que los forma a ustedes, ¿verdad? Como ingenieros, mucho. Porque aquí ya el nivel ya no es el nivelito de ir a repetir lo que yo sé, no, señores, ahora es de pensar, pero con esta técnica, ¿verdad? Todo es la estática, la compatibilidad de formaciones y entender, ¿verdad?, lo que producen los esfuerzos térmicos en las estructuras estáticamente determinadas, y más aún si yo combino con una carga. Entonces, cuando hay una carga, no me tengo por qué asustar, ya les expliqué, ¿verdad?, que lo puedo hacer de una manera simultánea y también lo puedo hacer por separado, que los invito a que lo hagan en clase. ¿Tienen alguna pregunta de este ejemplo? Gracias, Simer. Gracias, muy amable.
Entonces, consejo, estos problemitas del cuaderno, se me sientan y piensen. Miren la clase otra vez, la ventaja de la línea que todo está quedando grabado aquí, ¿verdad? Y ustedes lo pueden volver a ver. Entonces, ojo con todo lo que les he dicho hoy, ¿verdad? Ya se dieron cuenta, cada clasecita va cayendo el granito ahí de conocimiento. Entonces, por favor, estudien, ¿verdad? Y se puede seguir adelante. Para los que tienen más curiosidad, porque hay siempre alumnos curiosos, estos problemas, ¿verdad? Yo les he puesto las corridas de mi libro ahí. Las corridas de mi libro, el del ProStructural 3D, ocupando, por ejemplo, el programa AMP para este problema y el programa también AMMPS, con este lo corrí para la holgura, para esta holgura. Y las dos respuestas coinciden, ¿verdad? El del programa y el del libro. Entonces yo estoy completamente seguro de que puedo modelar incluso bloques rígidos en el libro. Entonces los que quieran y tengan curiosidad pueden ver las corridas que yo he hecho aquí. Entonces, por ejemplo, los bloques rígidos, mire, le pongo un área y una inercia centroidal bien grande para modelar la rigidez grandota, y a las varillitas, mire, le pongo una inercia bien chiquita para modelar que solamente trabajan por deformación axial y no por flexión. Entonces es una curiosidad ahí que ustedes pueden ver, y les he dejado en los apuntes de clase las corridas. Pero ahorita lo que más me interesa es que entiendan el planteamiento correcto de la compatibilidad. Y váyanse acostumbrando a esto, porque de hoy en adelante todo es compatibilidad. Cuando yo analice marcos ya más grandes, de 30 niveles, 15 niveles, etcétera, etcétera, asiente los apoyos en las estructuras, etcétera, etcétera, la compatibilidad, señores, estará presente. Entonces tienen que entender bien eso. Entonces la ingeniería civil en términos de estructuras es, señores, compatibilidad entre fuerzas y deformaciones. No hay escapatoria. Entonces, ustedes ahorita se están formando, échenle ganas ordenadamente. Tienen las clases, los apuntes, me tienen a mí para cualquier duda. Bueno, preguntas, si no hay preguntas, ya no alcancé a darles la cuestión del libro. El jueves vamos a hablar de cómo correr el programa desde el DOS. Se darán cuenta que es una cosa tan sencilla. No sé si ustedes han manejado consolas del DOS, ¿verdad? Todos los que corren programas, los que estudian ingeniería de software, todos corren los programas por consola. El Windows y las cositas bonitas para vender. Mi libro funciona por consola también. Entonces les voy a explicar esto y cómo interpretar los archivos de salida. Con eso ustedes ya podrán tener una certeza de lo que están haciendo. En caso tengan problemas con la corrida de los programas, me pueden escribir: mire, voy a llegar día de estos, que ya topé, no hay ningún problema, me los traigo aquí a la clase, podemos proyectar y les explico. O vía línea, si no quiere venir. Lo que me interesa es que usted aprenda lo más que pueda. Bueno, si no hay preguntas, marque asistencia y nos vemos el jueves, primero Dios, jueves 3:50 p.m.
Dios Anderson, cuídese, nos vemos. Dios, Dios. Hasta luego. Bueno.